Bueno, estamos conversando con la doctora Solange Reynoso, quien ha sido vocera este día para Laboratorios AVI, sobre todo para tratar el tema de la psoriasis en la conferencia de prensa virtual que hemos abordado esta mañana. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Janine. Gracias por la invitación. Y aquí andamos a hablar de psoriasis. Bueno, en primer lugar, queremos saber qué es la psoriasis. Ok, entonces, la psoriasis es una enfermedad muy conocida, no se considera una enfermedad rara, es una enfermedad que conocemos hace muchos años, pero que ha ido modificándose mucho en nuestro conocimiento. Antes creíamos que la psoriasis era una enfermedad solamente de la piel. Ahora podemos definirla como una enfermedad crónica porque, bueno, está a lo largo de nuestra vida. Es una enfermedad autoinmune, es una condición donde tenemos que nuestro cuerpo agrede nuestro cuerpo, y eso es lo que da la clínica de la enfermedad, con una carga genética importante, o sea, tiene un factor hereditario bastante relevante, y es una enfermedad multisistémica que no afecta solamente la piel. La piel pudiéramos decir que es como que la punta del iceberg, que es la que vemos, pero la psoriasis se puede acompañar en gran cantidad de los pacientes con artritis psoriásica, que es una artritis que puede llegar a ser deformante, y también afecta la parte endocrina, la parte metabólica, la parte cardiovascular, renal, emocional. La psoriasis es una enfermedad con un gran impacto a nivel emocional por todas las manifestaciones. Es una enfermedad donde debemos tener muy claro de que no es con la psoriasis, no se pega, la psoriasis no hay forma de que se contagie de persona a persona, y es importante que lo tengamos claro porque así disminuimos la carga emocional de nuestros pacientes que tienen que andarse cuidando o alejándose de todo el mundo porque las personas creen que se pega. La psoriasis no se contagia. El factor genético sí definitivamente influye. ¿Cómo son las estadísticas en este país y en otros países que inciden y que nos comprueba que efectivamente la genética juega un rol? Okay, entonces, la psoriasis, hablamos de a nivel de incidencia global, es de aproximadamente un 2.2%. Nosotros tenemos algo menos de un 2% de incidencia, digamos que expresada hasta ahora, pero la parte genética es tan importante que podemos ver extremos como en los países nórdicos, donde hay hasta un 8% de incidencia de psoriasis o de prevalencia de psoriasis más bien, y países, por ejemplo, como a nivel oriental, que hay menos de un 1% de manifestaciones, digamos, de psoriasis. O sea que definitivamente hay una parte genética importante en las manifestaciones de esta enfermedad. ¿Tipos de psoriasis, doctoras? ¿Cuáles Entonces, serían esos tipos que encontramos? la psoriasis que más conocemos, y ahí ya voy a aprovechar para describirla, es la psoriasis vulgar, que es la forma más común y se llama así vulgar porque es la que más vemos. Entonces, básicamente en la psoriasis vulgar es la clásica, donde el paciente presenta a nivel de piel placas, o sea, lesiones grandes, rojas, gruesas, con escamas que son muy blancas, brillantes, adherentes. Entonces, vemos esas lesiones normalmente en los sitios de resalte óseo, codos, rodilla, en la región sacra, en la espalda, en cuero cabelludo, alrededor del ombligo, y eso es lo que denominamos psoriasis vulgar. Esa es la psoriasis como que más comúnmente vemos, mucha afección en cuero cabelludo. Pero también puede haber psoriasis solo de cuero cabelludo, puede haber psoriasis palmoplantar, que afecta palmas y plantas de manera exclusiva, puede haber psoriasis invertida, que es todo lo contrario, en vez de en los lugares de resalte, en los pliegues. O sea, vemos que el paciente con lesiones debajo de los senos, en la región inguinal, en las axilas, en todos los pliegues. Puede haber psoriasis en gotas, que se asocia sobre todo a infecciones por estreptococo en la garganta, y son pequeñas gotitas de plaquitas rojas en todo el cuerpo. Puede haber psoriasis pustulosa, donde hay lesiones con pus como si fuesen infecciosos, pero no lo son. O psoriasis eritrodérmica, que es el paciente que tiene más del 80% de su superficie corporal afectada por psoriasis. Tratamientos, doctora, que podamos abordar, sobre todo tratamientos presentes en la República Dominicana y los avances en estos procedimientos. Ok, entonces mira, la psoriasis, como ves al hablar de todos los tipos de psoriasis, es una enfermedad que puede tener múltiples manifestaciones y también múltiples niveles. Nosotros cuando evaluamos un paciente con psoriasis, lo más importante es que lo clasifiquemos en una psoriasis leve, una psoriasis moderada, una psoriasis severa. Pacientes con psoriasis leve casi siempre son tratados de manera tópica. O sea, podemos utilizar cremas, emolientes, champúes, lociones,
ungüentos, productos que se aplican directamente en la piel para controlarla cuando la psoriasis es leve. También podemos utilizar la fototerapia, que es radiación ultravioleta, cámaras específicas para mejorar la condición en la piel. Ya en casos moderados terminamos utilizando terapias convencionales, que son tratamientos orales o inyectados, que ya tienen mucho tiempo utilizándose, como el caso del metotrexato, la ciclosporina. Pero ya en casos severos tenemos terapias que se han ido desarrollando, específicamente las terapias biológicas, que son medicamentos diseñados específicamente para afectar o para modificar targets o lugares específicos donde actúa la enfermedad. Entonces, esos son medicamentos ya de última generación que tenemos disponible una gran variedad de ellos en el país y la gran mayoría están asequibles a los pacientes a través del programa de alto costo del Ministerio de Salud. O sea que tenemos también la opción de que los pacientes puedan acceder a estos medicamentos a pesar del costo que implican por la tecnología que desarrollan. Por último, queremos conocer algunas incidencias, sobre todo por el tipo de clima. ¿Incide esto en la proliferación, en el modo de tratamiento o en la incidencia, sobre todo? Okay. Mira, realmente la psoriasis es una enfermedad que, aunque tiene una carga genética, es una enfermedad que tiene factores, o sea que hay cosas multifactoriales que la detonan y eso es importantísimo que lo tengamos claro. Podemos tener la predisposición a padecer la enfermedad y nunca manifestarla. O podemos tener esa predisposición y ante ciertos factores que la enfermedad se brote. Entonces ahí entra el clima que has mencionado, los cambios extremos de clima pueden tener mucho que ver, pero otros factores también muy importantes como el estrés, tanto el estrés emocional como el estrés físico. Y por el estrés físico me refiero a traumas directos en el cuerpo o también condiciones internas, cirugías, procesos infecciosos, procesos inflamatorios. Ese tipo de cosas pueden hacer que la enfermedad se active. También lo que incluimos, la alimentación, nuestro estilo de vida, los hábitos tóxicos como el consumo de drogas, de alcohol o de cigarrillo, de tabaco, puede empeorar la psoriasis. O sea que el paciente con psoriasis es un paciente que no debe solamente verse la piel, debe manejar su entorno, manejar su estilo de vida, manejar su calidad de vida y verse de manera integral, no solo por el dermatólogo, sino por todas las otras especialidades que pueden ayudar a controlar la enfermedad. Por último, doctora, quien esté padeciendo la enfermedad y quiera tener acceso al tratamiento, a algún tipo de consulta, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe recurrir? Qué lugares debe buscar? Bien. Entonces, aunque la psoriasis es una enfermedad multifactorial, el especialista de primera línea para su manejo es el dermatólogo. O sea que sin lugar a duda, el primer consejo que yo le daría a un paciente que esté padeciendo de psoriasis es que evite la resignación, porque muchas veces el paciente ya tiene mucho tiempo con esto y dice, ya estoy resignado, eso no se cura, yo me voy a quedar con eso. Esa no es la realidad. Hay tratamientos para cada paciente, hay opciones para cada quien. Entonces, lo primero debe ser una evaluación por el dermatólogo y ya luego manejar la enfermedad con los diferentes niveles. O sea, dependiendo de la categoría que tenga la enfermedad al momento de evaluarlo, hay opciones para su tratamiento y eso se puede manejar a nivel privado, en instituciones como el Instituto Dermatológico, y ya para el acceso a los medicamentos de alto costo, pues a través de la red de hospitales públicos, donde el paciente es evaluado y si se considera que amerita el tratamiento, pues se crea un expediente y se solicita su medicamento. Es decir, que el mensaje es que definitivamente ya hay grandes aportes en torno a la psoriasis, sobre todo para aquellos pacientes que entienden y se resignan, como bien usted ha apuntado, y que definitivamente sí, aportes dentro del campo que incluso nos llevan a cifras importantes como a un 90%. Y quiero puntualizar un poco en eso para que usted nos aborde ya en esta última parte, sobre todo de esos tratamientos y ese aliciente que vemos hoy. Mira, realmente, como te decía al principio, la psoriasis es una enfermedad tradicional que la conocemos hace mucho tiempo, inclusive algunos autores refieren, cuando mezclamos, digamos, que la literatura, lo escrito y la medicina, que muchas cosas que antes se consideraban como lepra también era psoriasis. O sea, muchas de las descripciones literarias de algunos pacientes o algunos personajes de la literatura que tenían afecciones consideradas lepra pudieran haber sido psoriasis por cómo se describe, digamos. Entonces, tradicionalmente ha ido evolucionando la enfermedad, nuestro conocimiento, pero también el tratamiento.
Y antes el paciente se conformaba con mejorar un poco, con mejorar un 50%, con mejorar, que es nuestra forma de valorar objetivamente cómo el paciente ha mejorado, es comparar el porciento de mejoría actual con el que tenía al inicio del tratamiento. Y ya ese quedarnos en, esto no se cura, o mejor la mitad está bien, estoy mucho mejor, está bien, ya buscamos más. Entonces, buscamos que tanto con el tratamiento como con el cambio de estilo de vida, como con el enfoque del paciente, ya no nos quedemos en que mejoré la mitad, estoy mejor de lo que estaba antes, estoy un 70% mejor, ya buscamos por lo menos un 90%. O sea, ya buscamos que el paciente pueda reintegrarse a sus actividades, que el paciente pueda interactuar de manera normal con los demás, porque a pesar de que luchemos por la inclusión, no hay forma de que el paciente no se sienta excluido por cómo lo ven, por cómo lo juzgan o por cómo se alejan, por cómo se ve, porque la psoriasis es una enfermedad que no se puede ocultar. Entonces, ya que no podemos ocultarlo, lo que buscamos es que el paciente pueda mejorar. Y Bueno, sí podemos mejorar. pues yo creo que el llamado definitivamente es ese, el llamado a que sí, a que hay posibilidad de mejorar sustancialmente como usted nos ha abordado. Doctora, Así es. muchísimas gracias por este momento que nos ha dado de su tiempo y por una vez más ser partícipes en las iniciativas de AVI para compartir con la población que padece y con nosotros, la población también en general, para así tener un poco más de educación y sobre todo brindar ese acceso a aquellas personas que lo estén necesitando. Muchísimas gracias Muchas y hasta gracias. la próxima. Gracias a ustedes también. Feliz tarde. Igual.